tipo de conflicto gremial, el conjunto de delegados pertenecientes a esa delegación en particular va a accionar de una misma manera. Esto nos brinda no solo el principio de unidad, sino también el principio de organización, que es fundamental para nosotros que integramos una organización gremial, ¿sí? Ahora bien, el peronismo es una cosmovisión. Uno a veces le preguntan por qué sos peronista o qué es el peronismo, y a veces empezamos a hacer un relato un poco más histórico o a contar algunas anécdotas propias de lo que fueron los gobiernos peronistas, de los logros del peronismo. Pero es importante decir que es un modo de ver el mundo, es un modo de concebir al trabajador, es un modo de entender el rol del Estado, es un modo de entender la generación de políticas estatales y políticas públicas, es un modo de entender la niñez, la ancianidad, la profesionalización, es un modo de comprender la economía y es un modo fundamentalmente también de comprender la región, ¿sí? El internacionalismo del que hablaba Perón. Si el conjunto de los trabajadores, si bien es heterogéneo, no solo los trabajadores estamos diferenciados por las tareas que nos son asignadas, quizás un compañero se desempeña en el área de servicios generales del organismo, otro compañero se desempeña en el área de recursos humanos, otro compañero se desempeña en el área de ceremonial, por ejemplo, también hay una distinción en lo que hace la Administración Pública Nacional respecto de los convenios colectivos de trabajo, los modos de contratación, ergo los salarios que se perciben, ¿sí? Esa diferencia propia del mundo del trabajo debe ser también considerada a partir de las diferencias que tenemos los seres humanos, ¿sí? No solo diferencias en lo que hacen nuestros rasgos físicos, ¿sí? Somos todos distintos, sino también que tenemos una diferencia respecto a nuestra crianza. No todos fuimos criados en el mismo lugar, no todos fuimos criados de la misma manera, no todos tenemos los mismos modos de expresarnos, de hacer las cosas, no todos tenemos los mismos tiempos. Siempre somos acusados desde el interior de ser bastante más lentos que los porteños, y eso es cierto, somos bastante más lentos que los porteños, porque tenemos otros modos, porque tenemos otra crianza, ¿sí? Y en líneas generales el conjunto de los hombres tienen intereses distintos. Puede ser, y es de hecho, que entre los que estamos acá quizás 3 o 4 tengamos un mismo interés respecto de una cosa, 5 o 6 respecto de otra, pero en líneas generales nuestra inteligencia consiste en encontrar cuál es el punto de unidad, qué es lo que hace que toda esta multiplicidad, todas estas diferencias, digamos, formen parte de un mismo universo, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido hay algo que nos iguala, hay algo que nos une y hay algo que no nos diferencia, que es el hecho de ser trabajadores asalariados. Nuestra vida, el porvenir de nuestros hijos y nuestra propia realización en el mundo depende de nuestro salario. Y nuestro salario es la consecuencia de nuestro trabajo. La fuerza dinámica que tiene el hombre es la de la transformación de la naturaleza. Es su trabajo, ¿sí? No hay valor agregado, no hay trabajador, no hay industria, no hay una organización en la vida de los ciudadanos, puesto que el trabajo es como la organización central, ¿no? Cuántas horas trabajás, de qué hora, en qué lugar, y a partir de eso es que vos vas armando tu vida, que estudias a determinada hora, que llevas a los chicos a determinado colegio, o que salís de acá y después te vas para allá, pero siempre uno se está organizando a partir de tener un trabajo. El trabajo es uno de los principios que organiza a una comunidad, ¿sí? Y en este sentido es el trabajo lo que a nosotros nos iguala. Por ende, es muy difícil, a veces muy complejo, tratar de comprender y de entender por qué, teniendo este punto de igualdad tan fuerte, este punto de unidad tan fuerte, que es el hecho de ser asalariados, que es el hecho de ser trabajadores, fundamentalmente que nuestra vida dependa de eso, podemos tener elecciones con pensamientos tan distintos, ¿sí? Si bien todas las personas piensan, todos tenemos la misma estructura, después la llenamos de distintos contenidos, ¿sí? En este sentido, hablando un poco de lo que nos diferencia y de lo que nos iguala, el peronismo como cosmovisión es una cosmovisión integradora de las propias alteridades que constituyen la comunidad argentina. ¿En qué sentido? En el sentido de que Perón, ya muy avanzado en su carrera política, en su carrera militar, teniendo muchísimos cargos de relevancia en su haber, opta por la Secretaría de Trabajo y Previsión. En ese momento ese cargo era un cargo menor para lo mucho que había crecido Perón dentro del ámbito político, del ámbito militar. Y sin embargo, él elige esa secretaría. Y la elige porque la considera un espacio
espacio estratégico de construcción de poder. Es desde ese lugar que él comienza a trabajar relación con los trabajadores, las trabajadoras de distintos rubros, de distintos lugares, que tienen distintas culturas, es decir, distintos modos de manifestación y distintos modos de creencia, y logra de esta manera conocer el amplio abanico del mundo del trabajo argentino. ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales se encontraban inmersos estos trabajadores? ¿Cuáles eran los problemas que tenían? Que se imaginarán que eran demasiados problemas, desde las condiciones laborales hasta las enfermedades ya instaladas en el cuerpo, porque no tenían acceso a personas. El peronismo es una cosmovisión, es un modo de ver el mundo, pero es un modo de verlo desde lo colectivo. No se trata de un pensador, y en este sentido quiero hacer esta referencia. Uno cuando habla de Perón y habla de otros dirigentes importantes del peronismo, suele tener una visión, o bien, no sé, se lo imagina con el atuendo de militar, ¿no? O bien un político, 100%. Y era un político en efecto, pero no dejaba de ser un pensador. ¿Sí? Nosotros tenemos, y es necesario que recuperemos, al Perón pensador. ¿Qué era lo que pensaba Perón? Porque todos podemos tener manifestaciones diferentes, ropas diferentes, salarios diferentes, familias diferentes, ¿sí? Pero hay algo que nosotros compartimos necesariamente, hay algo que une. Y cuando nosotros compartimos una misma idea, por ejemplo, un principio universal del peronismo es que los únicos privilegiados son los niños. Si nosotros estamos de acuerdo con esto, y la pregunta es ¿cuáles niños? La respuesta es todos. Todos los niños y todas las niñas. Entonces nosotros ahí estamos teniendo un punto de concordancia, un punto de encuentro. ¿Se entiende? En este sentido, la doctrina peronista es una doctrina, digamos, que emana de la voluntad colectiva del pueblo argentino, en esta relación que Perón traba con la clase trabajadora, ¿sí? Que no tenía el nivel de organización que supo tener en los picos más elevados del peronismo o que sabe tener ahora, ¿sí? Era una clase trabajadora que estaba absolutamente marginada, orillada. Y con el peronismo comienza a organizarse y comienza a tener una vida completamente diferente, una vida digna. Era un militar, ¿sí? Era un político, también era un pensador. Y en este sentido, ustedes ya, esto se ha hablado en varios espacios, y uno también, pero todos lo hemos pensado un poco, siendo el peronismo el movimiento político y la concepción ideológica más fuerte de la Argentina, nunca lo vimos en el sistema educativo. O sea, recién hace un par de años que hay alguna que otra cátedra, alguna que otra materia optativa en los niveles terciarios y universitarios que hablan de la cuestión, o recién con el gobierno anterior salieron algunos libros y algunas concepciones que se incluyen en el nivel secundario para hablar sobre la historia propia, ¿no? La recuperación también a través de los dibujitos animados que salían de la TV pública, ¿no? Contando un poco cuál era nuestra propia historia. Esto es muy llamativo, porque nosotros resultamos ser un conjunto de ciudadanos, jóvenes adultos, que estamos muy formados en lo que es la historia internacional, sobre todo la europea, lo cual genera un sentido, digamos, de pensamiento eurocentrista. No hay nada más lindo que Europa, no hay nada más romántico que Europa, no hay nada tan Europa como lo mejor que hay, ¿no? Y desconocemos por entero cuál es nuestra propia historia, pueda tener un pensamiento crítico y saber hacia dónde tiene que ir. En este sentido, la doctrina peronista como teoría política, que no se la ve en general en las universidades, tampoco se la ve en la Universidad de Buenos Aires, porque la UBA siempre fue un bastión en donde estudió la élite, ¿sí? Obviamente, como mencionaba el compañero, Perón vuelve a esa universidad, una universidad gratuita, ¿sí? Y comienza paulatinamente a haber un ingreso muy importante de hijos de obreros. Imagínense qué asco, ¿no? Hijos de obreros adentro de la UBA es lo peor que te puede pasar. Y si encima sacan mejores notas que vos, ya está, estamos bien. Pero siempre fue un bastión de la élite. Por eso tanto conflicto entre los sectores universitarios y el peronismo, ¿sí? Que terminan apoyando, bueno, la revolución de la caída del sur. Nosotros corremos un poco el eje emocional y de compromiso y de convicción que tenemos sobre el peronismo, y lo vemos como una teoría política. Es importante mencionar cómo Perón explica esto. En el año 1949 se desarrolla el Congreso de Filosofía en la provincia de Mendoza. En
importante, porque ¿cuál es el continente por excelencia que piensa? Europa, exactamente. Y sin embargo, el Congreso de Filosofía se hace aquí en Argentina, en la provincia de Mendoza, en el año 1949. Estaban invitados un montón de pensadores de renombre, filósofos de renombre del mundo en aquel entonces, muchos de los cuales asistieron, los que no asistieron mandaron su carta de adhesión, y Perón aprovecha ese espacio y esa situación para dar un discurso en donde es muy claro respecto de lo que significa ser peronista, ¿sí? Como teoría política. Y Perón toda una estructura de pensamiento cuyo padre, digamos, es Aristóteles de Estagira, un filósofo griego de hace muchísimos siglos atrás. Aristóteles de Estagira es padre de la lógica y por ende es el primero en reflexionar y descubrir estructuras del pensamiento, ¿sí? Y en la Ética Nicómaco Aristóteles expresa una estructura del pensamiento que es la siguiente: hay dos polos opuestos, en uno de esos polos está el exceso, en el otro está el defecto, dice Aristóteles. Y en el centro está el justo medio. Eso lo volvíamos un poquito justo medio aristotélico y sale al toque. Aristóteles, como está hablando de moral, que es el tema de la ética, la moral, los ejemplos que pone dentro de esta estructura, los contenidos con los cuales llena esta estructura, son contenidos morales, que hacen a la valentía, la cobardía, la peligrosidad, ¿sí? Y Perón lo que hace es tomar esa estructura de pensamiento, vaciarla de ese contenido moral, porque es una estructura, como una andamio, ¿sí? Y llenarla de contenido político. Y entonces dice Perón, en un extremo, que nosotros caracterizamos como el extremo del exceso, se encuentra el capitalismo, que es la explotación del hombre por el capital. Hay una serie de conceptos que se desprenden del concepto central que es capitalismo, tales como como neoliberalidad, en su sentido más hondo, la explotación del hombre por el capital para generar cada vez mayor renta y que esa renta cada vez pase a manos de menor gente, ¿sí? En el polo opuesto, en el polo del defecto, Perón ubica a las ideologías de izquierda. Acá usualmente se arma el tole todo, ¿no? Se arma el tole todo. Ubica las ideologías de izquierda. ¿Y qué es lo que nos pasa con las ideologías de izquierda? En primer lugar, que no las podemos abordar en este espacio porque el tiempo es tirano, ¿sí? Y sería un bolón abordar las ideologías de izquierda. En segundo lugar, que tanto las ideologías de izquierda como el peronismo comparten una bandera que es la bandera de la defensa de los obreros, ¿sí? También comparten una visión que es la visión de organizar a los trabajadores, ¿sí? Sindicatos, gremios, que no son lo mismo, son parecidos, pero significan cosas distintas, también forman parte del universo de la ideología de la izquierda, ¿sí? La ideología de la izquierda, en su sentido más hondo, lo que hace es elevar y enarbolar la bandera de la defensa de los obreros. Pero ¿cuál es el conflicto que tiene el peronismo con las ideologías de izquierda? Por un lado, estas ideologías comienzan a fragmentarse en distintas corrientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los pensadores de izquierda? Estamos hablando muy determinado, que no tiene absolutamente nada que ver con la clase trabajadora argentina del año 1945, más o menos. ¿Se entiende? No tiene absolutamente nada que ver. La clase trabajadora europea tenía una realidad, un cierto desenvolvimiento, unas ciertas luchas que había desempeñado, que estaba desempeñando en ese momento, que iba a seguir desempeñando un poco más adelante, y fundamentalmente una idiosincrasia, es decir, un modo de ser y de manifestarse culturalmente de concepción del mundo y de la situación del hombre en el mundo, que no tiene absolutamente nada que ver con la clase trabajadora argentina. Entonces, pedirle en el año 45 a un trabajador argentino que no tiene vivienda, que no tiene una jornada laboral limitada, que no tiene paritarias salariales, que ni siquiera tiene un salario en el sentido estricto, porque el aumento depende del buen humor o el mal humor con el que se levantó el patrón, ¿sí? Trabajadores que no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud, eran trabajadores analfabetos, ¿sí? No sabían leer, no sabían escribir, solo sabían hacer automáticamente un trabajo, ¿sí? Usualmente esto era fuera de la capital federal, o sea, lo que hace, digamos, a la parte más urbana eran talleres, ni siquiera eran industrias o fábricas, eran pequeños talleres donde se manufacturaban cosas muy pequeñas y la inmensa mayoría estaban en el interior desempeñándose como peones de campo. Estos trabajadores analfabetos, que no tenían un pelo de idiota, entendían perfectamente cuál era su situación. Y esa situación era la de la opresión absoluta.
tenían un futuro absolutamente determinado, donde no podían cambiar ni una sola variable. Debe ser muy realmente angustiante tener hijos con mucha felicidad, con mucho amor, y saber de antemano cuál va a ser el futuro de sus hijos. ¿Sí? Porque yo ya tengo que saber de antemano que mi hijo, mi nieto y mi bisnieto van a hacer exactamente lo mismo. ¿Se entiende? No querían esto, ellos lo que querían justamente era torcer este determinismo que se les presentaba por parte de los patrones como algo que venía dado por naturaleza, es decir, inmodificable. Tenés ojos marrones, los tenés marrones, ya está, no hay mucha más vuelta. Esto no, ellos claramente se daban cuenta de que esto era una condición histórica y que era una condición social en la que habían sido puestos por unos pocos. Cuando nosotros pensamos en la dignidad, nosotros debiésemos pensar, quizás, esta es mi apreciación, que el ser humano es digno por naturaleza, es decir, todos y todas las personas somos dignas por naturaleza. Es una cuestión social y es una cuestión cultural que unos pocos que concentraron el poder económico hayan menoscabado nuestra dignidad, con la esclavitud, con la pobreza, con la negación al acceso a ciertos derechos, una vivienda digna, una vestimenta digna, salud, educación, ¿sí? Pero la clase trabajadora, en lugar de quedarse quieta esperando a que esto suceda, comenzó a organizarse, comenzó a encontrarse, comenzó a responder a un líder que consideraban muy propio, que era Perón, y a torcer esto, ¿sí? A través de la organización. A través de la organización. Entonces esos trabajadores ya no tenían un destino determinado, tenían un destino que tenían que construir, es decir, un proyecto real. Un proyecto real. No tenemos casa ahora, pero sabemos que la podemos tener. Eso hoy también está un poco resquebrajado, porque todos queremos tener una casa, pero no sabemos si la vamos a poder tener en algún momento. Hoy. Por eso la importancia de preservar la esperanza, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Perón en el Congreso de Filosofía del año 1949? Que es imposible tratar de que una ideología pensada para un sector europeo encaje perfectamente en la clase trabajadora argentina. Es imposible, porque es una ideología pensada para una clase europea, ahí sí, pero para una clase argentina de trabajadores es muy complejo. Punto número 1. Y punto número 2, ¿por qué nosotros tenemos que estar absorbiendo las ideologías y los modos eurocentristas cuando tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos? Y esto se lo está diciendo a los filósofos del mundo para que funcionen como portavoces de lo que se está pensando en la Argentina, pero también se lo está diciendo a la clase trabajadora. Porque esa clase trabajadora, la de los primeros años del peronismo, que era analfabeta porque sus hijos ya empiezan, ¿sí?, a tener acceso a la educación, era una clase trabajadora que comprendía perfectamente lo que Perón estaba diciendo. Cuando uno escucha los discursos de Perón, los conceptos que utiliza son realmente complejos, ¿o no? El tipo habla con una densidad en sus conceptos, en sus palabras, construye oraciones complejas, y esos trabajadores entendían perfectamente lo que Perón estaba diciendo. Con personas que están paradas mirando al mundo desde un mismo lugar, que comparten ese lugar desde el cual miran al mundo. ¿Se entiende? Entonces Perón dice, nosotros tenemos dos opciones, o bien ajustarnos a una de estas dos ideologías reinantes que son el capitalismo y la izquierda en líneas generales, o bien generar una ideología propia, una ideología distinta, una ideología nacional, una ideología que nazca directamente de los trabajadores de esta tierra. ¿Y qué es lo que va a hacer Perón? Y ustedes al unísono dicen, ¿nos plegamos a una de las dos o generamos una idea nueva? Muy bien, generamos una idea nueva. Y esa idea nueva está posicionada en el medio entre el exceso y el defecto. Eso en Aristóteles es el justo medio aristotélico, que ya le dije, uno lo googlea y sale del horno, ¿sí? Para nosotros es la tercera posición ideológica dentro del peronismo. Nosotros cuando pensamos en el peronismo podemos pensar en el PJ, que es una herramienta electoral, que es una herramienta para llegar al poder. La vida no empieza y no termina en el Partido Justicialista, ¿sí? Es una herramienta. Podemos pensar en los sindicatos, que siempre fueron la columna vertebral del sostén del poder de Juan Domingo Perón. Podemos pensar en la clase trabajadora, podemos pensar en los movimientos, ¿sí?, en ese oleaje de gente que sale a la calle a reclamar o a celebrar, ¿sí?, porque eso también nos caracteriza muchísimo. Pero nosotros no dejamos de ser una tercera posición ideológica. Y esto lo que significa dentro del peronismo es que aceptamos, ¿sí?,
al capitalismo, pero con una fuerte intervención estatal en favor de la clase trabajadora. Nosotros lo que queremos es un Estado grande, es un Estado fuerte, es un Estado regulador y es un Estado interventor, que se convierta en el Estado protector de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los ancianos, de los niños, de las mujeres, de los varones, de los derechos que son, digamos, absolutamente humanos, como la educación, como la salud. Un mundo que los trabajadores conocen a partir del peronismo. Porque antes llegaban al médico con mucha suerte cuando la enfermedad ya estaba instalada y no había reversión. ¿Sí? Por eso la salud preventiva, por ejemplo, surge de ahí. Surge del peronismo. ¿Se entiende? Porque es imposible tener una clase trabajadora fuerte que está absolutamente enferma. ¿Se entiende? De ahí también nosotros podríamos actualizar con el tema de las obras sociales sindicales. ¿Sí? Cómo los sindicatos pasan a hacerse cargo, a partir de la destrucción del sistema público de salud post-peronismo, de la salud de los propios trabajadores. Y cómo al interior de las obras sociales sindicales sí hay un principio de solidaridad que sostiene todo el sistema, por ejemplo. Y podemos pensarnos con unos conceptos: ser humano, persona, varón, mujer, qué sé yo, libre, individuo, ¿sí? Y el peronismo viene a resignificar también todo esto, que es fundamental. Construir y generar una ciudadanía responsable es fundamental, realmente, para que un proceso político pueda permanecer a lo largo del tiempo, ¿sí? En algún sentido nosotros somos un individuo, en el sentido en el que ya lo hablamos, que tenemos distintos rasgos corporales, del rostro, distintos intereses, distintas crianzas, ¿sí? Distintos gustos. En ese sentido somos individuales, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo que está delimitado, ¿sí? Nos podemos tocar, nuestro cuerpo no es infinito, de hecho somos seres finitos, ¿no? Somos seres para la muerte, no se me angustien con esto hoy día, por favor. Pero esto es así y le da un poco de sentido a la vida, ¿no? Pero también somos sujetos. Tenemos la capacidad de pararnos solamente en la visión de la persona como individuo o la capacidad de pararnos en la visión de la persona como un sujeto. Y cuando nosotros nos pensamos como sujeto, entonces en primera instancia nosotros somos hombres políticos, dijo Aristóteles, que desde mi punto de vista es uno de los pensadores que más me influencia, pero ¿no? Uno empieza a leer a uno y empieza a leer a otro y las definiciones, muchas, son casi textuales, ¿sí? Los hombres somos animales políticos, dice Aristóteles. Eso significa que si vos vas a votar con mucha convicción esta boleta, o no vas a votar porque te parece que esto es todo un desastre y no vale la pena, o vas muy felizmente con una feta de salame, vos estás cometiendo un hecho político. Votes con convicción, votes con el salame o no vayas a votar. Tu hecho es un hecho político, tu acto es un acto político, porque es imposible que una persona pueda vivir escindiéndose de la comunidad de la cual forma parte. Todos vivimos dentro de una comunidad. En ese sentido somos animales gregarios, ¿sí? Como las abejas, como las hormigas. No podemos vivir, por más de que yo haga independientemente de todos ustedes, digamos, no sé, un profesorado, ¿se entiende? Nuestro trabajo como trabajadores estatales está sumamente involucrado con la situación, con la vida, con los derechos y con las necesidades del conjunto de la comunidad. ¿Se entiende? Entonces es imposible para el peronismo pensar a la persona como apolítica, ¿se entiende? Como escindida de la comunidad. Y en ese sentido nos brinda a cada uno de nosotros y de nosotras una responsabilidad muy grande, ¿sí? Porque el peronismo no viene a cercenar la libertad, digamos. No es que porque somos sujetos que estamos unos sujetados al otro y los otros al otro y conformamos una red humana, entonces, bueno, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, lo cual es muy polémico, y entonces empieza a armar ahí una trifulca de concepciones y de pensamientos y después en la realidad es un desastre, ¿no? No viene a cercenar libertades, no es, bueno, nosotros siempre nos relegamos porque un proyecto político está por encima de todo. Lo que viene a plantear es una libertad responsable, que es una cosa completamente diferente. Yo no puedo tomar una decisión, una elección que sé que va a impactar de acá a 4 años, por ejemplo, o que sé que va a impactar al interior de mi organización sindical porque me enojé, porque me molesté, ¿sí? Porque me ofendí, porque no me pareció, como si estuviese parada arriba de un pedestal, ¿se entiende? Nosotros tenemos que procurar desarrollar una libertad responsable,
Ser libres, sí, nosotros podemos ser libres, que nosotros podemos tener nuestras diferencias, incluso al interior del movimiento, podemos tener diferencias en los modos de ejecución de la doctrina, o mismo podemos llegar a criticar algún tipo de principio que, digamos, nos brinde esta doctrina, no estar de acuerdo con ciertas cosas. El destino y la libertad del conjunto de la ciudadanía, ¿se entiende? Porque somos de defender mucho lo propio, ¿no? Las amistades, la pareja, la familia, pero nos olvidamos que nuestra decisión impacta a nuestro amigo que también tiene una pareja, que también tiene una familia, que también tiene hijos, que también tiene quizás una enfermedad crónica, ¿se entiende? Entonces, el uso de libertad que promueve el peronismo es un uso de libertad responsable, en donde cada individuo en su individualidad cumple con el rol que le ha sido asignado, ¿sí? Pero es justamente en ese respeto a la individualidad del rol asignado que funciona toda una maquinaria que integra a todos y todas. Donde uno se corte solo, se van a empezar a cortar un montón solos y van a dejar de considerarse sujetos para pasar a considerarse individuos que creen tener una libertad absoluta, y eso es mentira. Es mentira. Es como el emprendedor, el microemprendedor, que tiene una libertad absoluta. No la tiene. Si no va a la feria, si nadie le compra, si nadie comparte lo que está haciendo, no puede hacer nada, se queda con todo adentro de su casa. ¿Se entiende? Entonces no hay ninguna libertad absoluta, hay libertad sujetada, hay una libertad condicionada. Y esa libertad está condicionada fundamentalmente por los factores materiales de existencia, que son cuánta plata tenemos hoy en el bolsillo nosotros para educarnos a nosotros, para educar a nuestros hijos, para comprar comida, para poder despejarnos un poco la cabeza, mojándonos las patas en Mar del Plata, ¿se entiende? Se trata de esto. Entonces es imposible que nosotros podamos realizarnos como comunidad si nos vamos a parar en la individualidad y nos vamos a parar en la concepción de una errónea libertad absoluta. Pero es sumamente posible si nosotros nos pensamos como sujetos cuyas decisiones impactan en la vida de los que están al lado nuestro, y así como si fuese una especie de onda sonora, ¿sí? En donde la libertad, siendo ya de movida una libertad condicionada por la plata, puede llegar a ser una libertad responsable que nos lleve a todos a estar en un estadio mucho mejor.